Hoy vamos a hablar de este tema que le hemos titulado Haciendo frente a las adversidades de la vida con fe completa. Y desde el punto de vista de la expresión cabalista hebrea de la palabra fe, es emuná. Y emuná tiene el componente de la palabra amén. En realidad es alef, mem, nun, y hasta ahí llevamos amén. Y emuná es con una hey al final. Amén, hey, emuná. Cuando nosotros decimos amén, mucha gente cree que quiere decir así sea, pero no quiere decir así sea. En hebreo, así sea tendría que ser keniye o keniye ratzon, como decimos, que así sea su voluntad. Y lo decimos también después de alguna bendición, pero en realidad amén, que es una palabra que no solo usamos nosotros en la tradición cabalística judaica, sino que también utilizan los cristianos y también los musulmanes en su versión, como ellos lo dicen amín, creo, no dicen amén, pero es la misma palabra. En Kabbalah esto tiene un sentido muy importante porque amén tiene una numerología de 91. Hemos dicho Aleph 1, Mem 40 y Nun 50. 1, 40, 50 es 91. Y 91 también es la numerología, como lo hemos dicho, de la combinación de dos nombres. El tetragramatón, que es Yud Kei Vav Kei, que es 26, y también el nombre Adni o Adonai, que en adelante diremos Adohai para no decir el nombre nada más, sino ahora simplemente con objeto del entendimiento. Y esta palabra Aleph Dalet Nun Yud es 65, 65 más 26 nos da 91, y esto es amén. ¿Qué quiere decir 26 más 65? ¿Qué quiere decir Yud Kei Vav Kei? Es el mundo de las causas, es el mundo espiritual, y Adni 65 es el mundo de Malhut, es la revelación, es la realidad expresa. Luego entonces amén es este conjuntamiento de la fuerza del mundo de las causas, la fuerza del mundo espiritual que se acopla al mundo físico. Esto es amén. Cuando nosotros decimos amén después de una bendición, lo que debiéramos estar pensando, porque acuérdense que la intencionalidad es lo más importante de lo que decimos, lo que debíamos estar pensando es cómo conjuntamos estos mundos, cómo somos factores de unificación del mundo espiritual y el mundo físico, cómo somos factores de unificación entre nuestra alma y nuestro cuerpo en todo caso. Eso es amén. Ahora, si le agregamos una hey al final, y entonces tenemos amén hey o emuná, viene la palabra amén. Amén hey quiere decir que este aspecto de la unificación de los mundos lo atraemos a esta vida en donde estamos trabajando para elevarnos. La hey es de Malhut, es el mundo físico, y en donde esta fuerza de la unidad entre lo divino y lo terreno
se da y no hay un divorcio entre ello. Y cuando en nuestra vida terrena está operando la realidad de Dios, ¿qué nos puede hacer falta? ¿De qué podemos temer? Y justamente esto es de lo que vamos a hablar esta noche, cómo este aspecto de la emuná, de la certeza, debe ser el mejor instrumento para hacerle frente a las vicisitudes de la vida, a las dudas, a los problemas, a las adversidades, al dolor y sufrimiento que se presenta en la vida de las personas. ¿Qué quiere decir emuná? ¿Qué quiere decir fe? ¿Qué quiere decir certeza? Es el perfecto conocimiento de que, primero, hay una fuerza suprema que es totalmente creadora. Esta fuerza suprema es absolutamente benévola, benéfica, desea lo mejor para nosotros, es omnisapiente, sabe todo desde el principio hasta el fin. Nada, ningún detalle escapa a su soberanía, a su visión. Y por tanto, también tiene control sobre todo lo que sucede. Luego entonces, no hay situación buena o mala, favorable o desfavorable, que haya escapado a la supervisión de la suprema sabiduría. Y a veces no nos explicamos cómo hay cosas difíciles o terribles que suceden. ¿Y Dios no está ahí? Sí, Dios está ahí. Y Dios permite que suceda porque el resultado ulterior es bueno. Así que estar en esta conciencia de emuná shleima, de perfecta fe, es dar crédito a esta idea de que el Creador está al cargo de todo y que todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros es lo perfecto, es lo adecuado y es para bien y finalmente es la voluntad del Creador. Y el Creador no se esmera en castigarnos, el Creador no se esmera en que sintamos dolor o sufrimiento. El Creador es puro amor. Pero dentro de este amor absoluto que nos tiene a cada uno de nosotros, desde esta confianza que el Creador tiene en nosotros, y por eso decimos Rabá Emunateja cuando nos despertamos y bendecimos que estamos de vuelta en el mundo, digamos, de la cotidianeidad, en donde nuestra alma se ha incrustado de nueva cuenta en nuestro cuerpo, y decimos gracias por haberme traído del mundo de los sueños, del mundo en donde estoy despegado de esta situación, y todavía me das la oportunidad de continuar con mi libre albedrío, continuar operando en este mundo. Rabá Emunateja, me tienes confianza en que aunque voy errando una y otra vez y me equivoco por vidas, tu creencia en mí, tu confianza en mi Creador es enorme. Rabá, es grande. Y entonces el Creador sabe que fuimos, es decir, no sabe, Él lo creó. Él ha creado la capacidad de habernos infundido con nuestro libre albedrío, con nuestra capacidad de ser.
causas. Y eso implica enfrentarse ante un panorama de 180 grados, donde tenemos todas las opciones. Y entonces el Creador, como ulteriormente lo que desea es que progresemos como causa y seamos agentes de la unicidad de los mundos al final del día, como humanidad, también entonces permite que se ejerza el libre albedrío, y cuando este libre albedrío se equivoca y hay efectos, digamos, dolorosos del ejercicio de este libre albedrío, el Creador lo permite. Generalmente lo permite amainado, lo permite contenido, porque muchas veces, nuestros errores son tan grandes que no tendrían, perdón, por así decir, no tendrían, no habría manera de rescatarnos, ¿verdad? Pero Él en su infinita misericordia, aun cuando los errores sean tremendos, nos rescata y está allí y nos da la oportunidad de seguir adelante, pero viendo que hay efectos, ¿no? Y hay una ley que dice: no hay tribulación sin haber error. Es decir, lo que nos pasa y que nos duele y que nos causa angustia, sucede porque es un efecto de nuestra existencia personal o colectiva, y tiene que darse en esos términos para limpiar y para corregir lo que se ha hecho en otros momentos. De ahí que no hay nada que no sea para bien, y no hay nada en la que no esté presente el Creador, y no hay nada en la que, si nosotros estamos en la conciencia adecuada, podemos desde luego elevarnos en las buenas y en las no tan buenas. ¿Puedo una pregunta de Isaac? Sí, dime. ¿Ves que muchas veces dicen que los hijos pagan por lo de acciones de los padres? Entonces, esto que acabas de decir, dijiste individual o colectivo, sí entiendo lo colectivo, pero a nivel familiar o a nivel más así, o sea, sí, muchas veces los hijos tienen que pagar por las causas de o de las acciones que hicieron los padres. No es fácil contestar esto, pero nadie paga por una deuda que no le corresponde. Nadie. Y, ¿saben? A mí me gustaría continuar y les voy a pedir que las preguntas las contestemos al final. Muy bien. Siempre que sucede algo que nos angustia, que nos descontrola, debemos, por costumbre, permitir que el aspecto de la fe, que el aspecto de la certeza preceda al intelecto. Porque el intelecto inmediatamente se va en modalidad reactiva. El intelecto inmediatamente se da en modalidad catastrófica. El intelecto inmediatamente compra los boletos de culpa o de, también lo contrario, de desobligación y este tipo de cosas, y empieza una serie de explicaciones. Por ello, en principio, cada vez que algo nos angustia, algo que nos altera, inmediatamente, decía nuestro maestro, ayúdate diciendo Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sales a la calle y resulta que te chocaron el coche estacionado y que no hay nadie que responda, y pues vas a tenerle que hacer frente a ese golpe grande o chico.
El intelecto que dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo sucede esto? ¡Qué irresponsables! ¿Cómo hay gente mala? Es el intelecto. ¿Qué debiera decir la emuná? Baruch Hashem, todo es para bien. Todo es para bien. No entiendo por qué mi coche nuevo, que me costó tanto, ahorré tanto, es posiblemente injusto, pero no entro en esa modalidad de justificación y de intelectualidad. Se nos dice, si estás en el camino espiritual, de inmediato tienes que switchar al aspecto de emuná, de certeza. Emuná, certeza, fe. Nuestro particular predicamento, porque la verdad es que no se necesita de mucha fe cuando las cosas van maravillosamente bien. De repente compras un boleto a la lotería y te sale, y te ganaste varios millones de pesos o de dólares. No cuestionas que Dios esté en tu vida, ¿verdad? Gracias, Diosito, sí es. Pero cuando estamos en algún predicamento, en una situación difícil de salud, familiar, económica, etcétera, es importante entrar en esta modalidad de emuná, entendiendo que lo que sucede es exactamente la voluntad del Creador. Lo que se manifiesta es la voluntad del Creador. Nos dicen los Hasidei de Breslov, que hablan mucho del aspecto de la emuná. Hashem solo conjunta la multitud de partes de un rompecabezas. Gente, eventos, factores que influyen. Todo esto lo conjunta en nuestras vidas para crear una determinada situación. Nosotros somos parte de esta situación. Pero si verdaderamente estamos en el camino de la certeza, no va a haber absolutamente nada que concibamos que esté fuera del control, del dominio, del conocimiento de la fuerza suprema. Pero es muy importante entender que dentro de esta situación hay un mensaje que está encubierto, que está revestido dentro de cada ocurrencia. Hay un mensaje, sobre todo cuando las situaciones no son gratas. Entonces, en lugar de entrar en la modalidad de catastrofismo y de rasgarse las vestiduras y de enojarse y todo esto, es importante hacer restricción, tranquilizarse, respirar varias veces y entrar en la modalidad de emuná, Baruch Hashem. Porque es precisamente en esos momentos cuando estamos en el tráfico y tenemos una cita importantísima y no podemos llegar, cuando resulta que esperábamos un pago y no lo hicieron, cuando de repente somos ofendidos o atacados o vilipendiados por una persona que es un bully, ahí también está Hashem, ahí también está Hashem. Y la emuná es aceptar la presencia de Hashem y que en cada ocurrencia hay un mensaje que tenemos que desglosar. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi participación en todo esto? No es nada más lamerme las heridas y flagelarme y qué bárbaro, soy terrible, por eso me está pasando esto. No, hay un mensaje. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a esa situación o a esa gente, a esa persona?
las situaciones de vida no son más que mensajes personales que tienen como objetivo nuestro beneficio. Lo repito, las situaciones de vida no son otras más que mensajes personales para cada uno de nosotros que tienen como razón última nuestro propio beneficio. ¿Nuestro qué, perdón? Nuestro propio beneficio. Y a veces cuando las situaciones son muy difíciles, decimos, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio de que un pariente cercano haya partido? ¿Dónde está el beneficio de haberse enfermado? ¿Dónde está el beneficio de haber tenido esta pérdida? Bueno, sigamos explorando. Cuando nosotros permitimos que el aspecto de la emuná, nos dicen los Hasidei de Breslev, precedan a nuestro intelecto y no entremos en evaluaciones y en juicios de las personas o de las situaciones, entonces, justamente entonces, cuando primero decimos Baruch Hashem, respiramos 5, 10, 15 veces hasta que estemos tranquilos y nos acojamos a esa situación de que Dios está aquí, Hashem está aquí y todo lo que está sucediendo es para bien, aunque de momento no lo entienda. Cuando yo entro en esta modalidad y me abandono a la fuerza del Creador, entonces sí puedo pedirle a mi intelecto que entre. Y entonces le digo al intelecto, al poder del cerebro, por favor ayúdame a entender qué es lo que Hashem quiere de mí o de nosotros en esta situación. No es de que nos vayamos en piloto automático todo el tiempo. Hay un momento, después de haber entrado en la modalidad de emuná, es decir, todo es para bien, sé con fe perfecta que el Creador está aquí, que no estoy solo, entonces apelo a mi intelecto, a mi mente, porque entonces ya está sometida al aspecto de la emuná. Cuando mi intelecto no está sometido al aspecto de la emuná, entonces me angustio, entro en pánico, empiezo a pensar como si lo único que existe es este mundo, como si el que está causando el problema es esa persona o esa situación o ese aspecto, ¿verdad? Cuando en realidad nada es causa sino el Creador mismo. Cuando yo le atribuyo que aquel es la razón de mi pesar, aquel que es un bully, aquel que es un criminal, aquel que es un ladrón, le doy fuerza a esa realidad. Le doy fuerza a esa persona para que verdaderamente controle. Pero cuando yo estoy seguro que esa persona o esa situación no es más que un instrumento y un agente del Creador, y que al que tengo que apelar es al Creador, y que tengo que buscar un mensaje dentro de todo esto con la ayuda de mi intelecto, entonces las cosas cambian y puedo ir progresando. Ahorita les pido que anoten sus preguntas. Sé que esto es apasionante. Como hemos dicho entonces, una vez que permitimos que la emuná preceda a nuestro intelecto, le damos prioridad al aspecto de la certeza, entonces estamos listos, ahí sí, para usar nuestro poder intelectual, nuestra inteligencia, nuestra parte cognitiva, para entender más de qué quiere Hashem de nosotros en ese momento. La situación, la persona, etcétera, no es más que el palo que ejerce el castigo, por así decirlo. ¿Sí?
la verdad es que nadie de nosotros en su sano juicio, si alguien viene y nos hace daño con su palo, con un palo, vamos a empezar a echarle bronca al palo. Negociamos con la persona que maneja el palo. De ahí que toda la gente, las situaciones, no somos más que ese efecto, ese palo. Y entonces, como no es la causa, sino es un agente para darnos un mensaje, con quien tenemos que vernos, perdón, y a quien tenemos que apelar en esto es al Creador. Y cuando en lugar de echarle la culpa a N situación o persona, nos detenemos, decimos que esa persona, por más odiosa que parezca, es un agente, es el palo. Y entonces tu atención y tu enfoque se va ¿a quién? Al Creador. Creador, por favor, ayúdame a entender. A lo mejor me doy cuenta que hubo un error. Sinceramente, me arrepiento. Pero la negociación es con el Creador. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Quién en su sano juicio intentaría razonar o negociar con el palo o con el guante, ¿verdad?, de box que hizo el daño, que causó el dolor? Debemos enfocarnos, pues, a nuestra relación con el Creador, entendiendo que Hashem es la causa de toda situación ejecutora, persona, situación, máquina, naturaleza. Hashem es la causa de toda situación ejecutora. O sea, Hashem no está directamente en la ejecución, sino que pone a una persona, a una situación, a un huracán, a una piedra, ¿sí me explico? Él no es el que ejecuta, Él es la causa, está detrás. Y por ello, cualquier situación de tensión, estrés, infelicidad, la verdad no es más que una prueba de emuná, una prueba de fe. Siempre. Porque si hemos dicho que todo está en manos del Creador y el Creador es bueno, tengo que tener la confianza en primera instancia de, aunque no lo veo claro, porque humildemente sé que soy humano y no veo, pero tengo que tener la confianza de que es para bien. ¿Por qué? Porque todo esto justamente está allí para que sea presentado como una prueba de certeza. Lo que llamamos la Ashgaha, la providencia, la supervisión de la fuerza creadora, en cada una de las vidas de todas las personas, es responsable, por lo cual otras personas son causa de dolor o también de placer para nosotros. Hashem es quien dirige todo para que se dé esta interacción humana, de tal forma que aquellas personas que aparecen como terribles, que nos infligen dolor y sufrimiento, o aquellas personas
que nos traen placer y gozo, ¿sí? No es que sea algo ajeno a la supervisión divina. En donde te entra el libre albedrío es cómo movemos nosotros, cómo nos movemos en esa situación. Y podemos decir, bueno, entonces, a ver cómo está aquí el aspecto del libre albedrío. El libre albedrío de los otros no es nuestro tema. Nosotros no podemos juzgar por qué el otro dijo o dejó de decir, o por qué es demostradamente injusto frente a lo que me está tachando. No es nuestro problema. No quiere decir que no actuemos, pero vamos a actuar desde una parte mucho más eficiente. Siempre que Hashem está detrás de una situación en donde también padecemos dolor, otra vez, en lugar de quedar atados a la situación o a la persona, es el momento en que nosotros tenemos que alzar los ojos y preguntarle a Hashem, ¿por qué está esta persona? ¿Cuál es el mensaje? Y a veces el mensaje es que tienes que ser fuerte. Y Hashem te manda una persona que es un bully porque no has sido fuerte, y has claudicado, y has cedido. Y sabes, aunque puede ser difícil ese momento, es mucho más fácil que si tú permites cosas que sucedan y que eventualmente pueden ser muchísimo más dolorosas. Y por ello, esta situación de querer darle el poder de la causa de lo que a mí me está sucediendo a la situación o a otro, es ineficiente. Porque entonces damos poder a esa causa que no es más que el ejecutor, el atormentador, por así decir, ¿verdad? Y entonces, si nosotros pensamos que eso viene solo, sin ningún tipo de plan general para nosotros, en donde hay una respuesta positiva, y nos enganchamos con esa parte, ya perdimos. Porque efectivamente ahí sí le damos la fuerza a este atormentador, y la verdad, pues ahora sí, estamos en otro terreno, no muy positivo, no con muchas posibilidades de ganar verdaderamente. Y por ello no hay que culpar a los demás, ni culpar a la situación. Apela al Creador, que te infunda con la posibilidad de ver qué tienes que hacer en esa situación, qué tienes que cambiar, qué no has hecho hasta el momento. Porque como hemos dicho, no hay ningún tipo de tribulación, dolor, dificultad que se presente nada más porque sí. Y a veces es difícil entenderlo. Estamos en eso, pero la vida es este arte de entender cosas difíciles y de superarlas, ¿no es cierto? Así que Haz Shalom, y si nosotros evitamos en esos momentos conectarnos con la luz y saber que la causa de lo que está sucediendo está en la luz, y cuando entendemos esto así y pedimos de la luz que nos ilustre sobre qué es lo que debemos aprender, si no lo hacemos de esta forma y seguimos la tendencia humana de hacer responsable al que nos atormenta, al que nos dice, a la situación, entonces estamos dándole esta fuerza para que acabe con
con la persona. Cuando nosotros salimos de esta situación reactiva y nos ponemos en la modalidad de emuná, es cuando empezamos a ver milagros. Ah, caray. Un contrato que era tan importante y la persona, mira, ahora me lo voy a acabar porque pues yo tengo el contrato sin firmar y tú no recuerdas dónde está el contrato. Terrible. ¿Qué haces? No, es que este tipo desgraciado, ingrato, mira, y yo hice. Hashem, ayúdame. ¿Qué es lo que me quieres dar aquí? ¿Qué es el mensaje? Y a veces el mensaje es confía. ¿Saben? De repente me pareció una cosa así. Apareció el contrato. Hoy, hace rato, de una cosa, digo, no tan dramática, ni mucho menos, pero, pues no, ¿quién firmó ese? Y alguien, de casualidad, así, oye, es que mira, pues aquí está el contrato. Y esa persona que ni siquiera tenía que ver, pero sí, cuando dices, Hashem, ¿qué tengo que ver con esto? Ayúdame. Y empiezas a entender las cosas, solitos empiezan a dar las soluciones. Dice en Proverbios Shlomo Amelech, el rey Salomón, cuando Hashem entra en favor de alguien que con toda sinceridad apela a estar en contacto con él, dice, aún sus enemigos harán paz con él. Hermoso. Muchas veces, nos dice el Rav de Breslev, cuando nosotros nos salimos de la modalidad reactiva y entramos en este aspecto de emuná, donde nos salimos y lo que pedimos es la ayuda de Hashem, porque sabemos que nosotros somos responsables y que lo que se está dando allí es para nuestro bien, dice, este atormentador, este ser que viene a darnos, a causarnos dolor y sufrimiento, dice, no solo detiene esto, sino que muchas veces, dice, se convierte hasta en un amigo. Piénsenlo. Hay aquellas personas que se sienten mártires heroicos, mártires por la justicia, ¿verdad? Y que sufren sin ninguna razón. Este tipo de personas son candidatos perfectos para continuar sufriendo siempre. Porque sin ese aspecto de emuná, de saber que el Creador está en tu vida y que todo es para bien, todo, la persona se vive como una víctima y se entrega al poder de su adversario. Y entonces, para que no se vea tan mal, siempre es el eterno mártir, siempre es el que sufre por los demás. No, no es cierto. Nadie sufre por los demás. Hay momentos donde tenemos que hacer Mesirut Nefesh, que tenemos que sí hacer un sacrificio, pero no se pide que todo el tiempo estemos en eso, ¿verdad? Más bien esta gente que continuamente es el que le fue mal, es el que escogieron para minimizarlo, es el perdedor, en fin, es porque no tiene emuná.
porque le atribuye a los demás y a las situaciones su mala suerte, su situación, se vive como una víctima, y esto es entregarle el poder al adversario. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enojamos, estamos entregándole nuestro poder a la persona o a la situación que es el referente del cual nos estamos enojando. Piénsenlo. Lo mismo con emuná. Cuando nosotros no estamos en esta paz continua que deriva de saber que todo es para bien y que todo, aunque no lo veo en este momento, tiene un resultado bueno, y que a veces el aprendizaje es paciencia. El aprendizaje es no te aceleres. Permite que las cosas se desarrollen. No tengas este ego en querer componer aquello que Hashem compone mucho mejor y que tú ya por tu desesperación, porque no tienes otra cosa, porque eso es lo que te ha dado seguridad. Y como dice el Rab, mucha gente se abraza a su caos porque eso es lo que paradójicamente le da seguridad. Tú te empoderas, te llenas de poder a ti mismo cuando internalizas, vives, no solo de dientes para afuera, sino internalizas y vives la noción de que no hay causa otra que el Creador. Cuando nosotros nos referimos a esta causa, cuando nosotros le damos el poder al Creador para que componga algo que ni siquiera tenemos la noción de cómo podemos, ya olvídense, componerla, siquiera entenderla, entonces, paradójicamente, tomamos control. Y se requiere de un ejercicio de humildad. Porque, oye, como yo que fui a la universidad y tengo doctorados y que siempre he sido tan listo y esto, ¿cómo no sé cómo resolver esta situación o no sé qué decirle a esta persona? ¿Sabes? Hay que tener humildad de decir, no sé, Hashem, ayúdame, y en ese momento obtienes el control. Pero lo importante es que no suceda ya al final, cuando primero la intelectualidad te llevó a hacer muchos errores y enfrentarte y a ahondar el problema y hacerlo todavía más angustiante y más estresante. Por ello, la recomendación es, entra inmediatamente en modalidad de emuná, Baruch Hashem, y respiras 10 veces, casi como ejercicio, ¿verdad? Como instrumento de acción. Y luego permites, con una mente más clara, que la intelectualidad te ayude a resolver las cosas, que Hashem te ponga las ideas. ¿Por qué son tan inspiradores los Teilim, los salmos? Si ustedes leen la mayoría de los salmos, no es más que este mensaje del rey David Amelech, que nunca quería depender de la gente. Siempre el mensaje subyacente en todos los Teilim es que el rey David puso su vida entera en las manos amorosas de Hashem. Sí. Y por eso se dice el rey David que él no cree en basar badam, no cree en carne y sangre, carne y hueso, no se apoya en lo que el médico, en lo que el general, en lo que el contador, en lo que el abogado, como causa el origen de su salvación o de la resolución del problema. Entiende que todos somos instrumentos del Creador y apela al Creador para mover
la situación de tal forma que la solución se da a través de la gente. No importa qué tan terrible, catastrófico sea un predicamento en particular de la vida de las personas, cuando nosotros nos cinchamos bien ceñido el cinturón del emuná, y en lugar de maldecir, y en lugar de defendernos, y en lugar de acribillar a palabras o a golpes al que pensamos que es el causante de nuestro problema, ¿por qué no nos salimos y le pedimos a Hashem? Desde lo más interno de nuestra alma. Porque Hashem nos eleva. Hashem meromemotano. El Creador nos eleva. El Creador nos da el instrumental para elevarnos mucho más allá que las limitaciones de la situación planteada. Y cuando así actuamos, empezamos a descubrir que ni la cosa era tan terrible y que estamos con una plétora de posibilidades de resolución y de acción que no habíamos considerado. Pero tenemos que hacer esta acción y tenemos que hacer el esfuerzo de la emuná. Milagrosamente y muchas veces repentinamente, inesperadamente, encontramos la solución. Los tzadikim, ya preguntábamos antes por aquí, ¿verdad? Están infundidos con la fuerza y el poder para alterar las causas de la naturaleza con sus peticiones. Y por ello, a la pregunta que me hacías, de por qué un ser muy elevado, un líder reconocido, espiritual, no político, sino verdaderamente una alma enaltecida, ¿por qué cuando me da la bendición o me da una bendición, por qué generalmente se llevan a cabo estas bendiciones? Porque un alma corregida que vibra con la afinidad o con mayor afinidad con el Creador, simplemente es un receptáculo y un canal para difundir esta fuerza del Creador. Pero llegará el momento, como dice el Zohar, que no necesitaremos de otro para que nos dé bendiciones o conocimientos. Seamos nosotros mismos los que somos canales de la propia bendición de nuestras vidas y de los demás. Si estamos preocupados no solo por las bendiciones que nosotros podemos obtener, sino cómo podemos causar que haya bendición a nuestro alrededor. Las personas que están en esa vibración, su mera presencia en un lugar trae paz. Su mera presencia en un lugar trae quietud, comprensión, alegría. ¿Se han sentido ustedes frente a gente que de repente, qué bien se siente? Esa persona con esa conciencia altera el campo vibratorio de los lugares, y esa persona puede alterar las fuerzas inclusive naturales. Cada uno de nosotros puede ser una persona así. No se dejen de dar la oportunidad. Y con esto no quiere decir que nos creamos mucho y que ya, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos un alma que puede expresar justamente esta capacidad de bendición y de paz cuando estamos verdaderamente conectados. Así que
un punto importante, porque continuamente me refieren estas situaciones. Oye, es que vino mi hermana y me dijo, vino mi jefe y me dijo, hizo y tornó. Cuando otra persona en particular, ahorita digamos no una situación, sino una persona en particular nos causa dolor, debemos de tomar la decisión consciente, concluir en forma definitiva, en enfocarnos en Hashem, no en darle respuesta, en enfocarnos en la luz, obtener mensaje, saber por qué estamos en esta situación y no necesariamente reaccionar a la persona que está causando dolor y o sufrimiento. Entonces, cuando nos enfocamos con esta certeza, con este emuná en el Creador, no tenemos que andarnos con lambisconerías y pidiendo perdón y poniéndonos de rodillas y tratando de hacernos amigos de una persona o buscando su beneplácito y su perdón y todo esto que la gente hace cuando se encuentra con una persona que percibe como que tiene mayor poder que él o ella, que tiene el poder para castigar, que tiene el poder, pero que lo está haciendo injustamente en apariencia, o que está causando dolor y sufrimiento. No tenemos que arrastrarnos en nuestras rodillas, ni suplicar para convencer a otros, a esta persona en particular, de que por favor ya no nos haga más daño. Y tampoco, desde luego, reaccionar violentamente. Porque volvemos al principio, esa persona es simplemente un ejecutor y Hashem está en control. Enfócate en la causa. Enfócate en el gran maestro del universo. No te enfoques en el palo que pega. Enfócate en quien maneja ese palo. Aquellos que ponen su fe y su confianza totalmente en las manos de seres humanos, como que ellos los van a salvar, le causa una desconexión con ese aspecto de la divina providencia que verdaderamente está diseñado para ser quien nos protege. En el momento en que nosotros decidimos que la causa y el que es el dueño de la pelota es quien nos está ofendiendo, y lo creemos, y entonces estamos dispuestos a ponernos de rodillas, en ese momento, lamentablemente, también dejamos a un lado la protección que Hashem tiene para nosotros. Porque Hashem es muy respetuoso y dice, bueno, si no me necesitas a mí y te las vas a entender con tu ejecutor, bueno, pues, por favor. Cuanto más nos ponemos en las manos amorosas del Creador, sabiendo que es esta confianza total en que todo es para bien, este mismo renunciamiento, este mismo abandono en la emuná shlema, en la fuerza de la certeza total, amplifica esta divina providencia para protegernos de todo mal.
Pero se requiere de esta acción, se requiere que deliberadamente no entremos en el juego del ejecutor, no entremos en el juego del bully, no entremos en el juego de quien desea justificada o no justificadamente crearnos dolor, sufrimiento o alguna inconveniencia grande o pequeña. ¿Qué pasa cuando hay algún error? Hay errores que dan pie a que el otro se enoje, que el otro tome todas las fuerzas y que se lance con razón hacia nosotros porque hubo un error. ¿Quién deseó que hubiera ese error? ¿Quién deseó que prevaleciera ese error? El Creador. El Creador. Y entonces nada escapa al panorama completo. Y aun cuando hubo un error, no es razón para estar desilusionado o sentirse condenado, deprimido, con esta situación culpígena que no sirve para nada, con esta situación de autoflagelación. Hashem sabe lo que es para nosotros y a veces si hicimos un error, fue un error honesto y la intención nunca fue dañar, no nos debemos preocupar porque Hashem corregirá siempre y cuando la intención no haya sido mala. Pero aún si la intención es mala, tenemos la oportunidad de hacer teshuva y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, aquí yo quería pues aprovecharme de esta o cual situación. Y ahora lo reconozco. Hashem, ayúdame en esta situación. También vas a salir adelante. Pero tienes que reconocerlo. Pero dada una circunstancia en donde tus intenciones fueron buenas, no tienes nada de qué preocuparte, aun cuando haya habido un error. No hay un solo ser humano que pueda tocar lo que está dispuesto para cada uno de nosotros. No hay nadie, a menos que nosotros demos permiso. Y si es posible, cuando entramos en culpas, cuando de repente le damos el poder a la persona que está enfrente, entonces sí, aquello que estaba dispuesto para mí, precisamente por esta falta de emuná, Haz Shalom, se la cedo al otro gratuitamente. Por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles de dinero, y sucede, y quién no se angustia cuando no tiene para pagar las necesidades inmediatas. Todos los seres humanos nos angustiamos. Pero cuando hay confianza total en Hashem, no pensamos en este tipo de situación, no pensamos que el dinero es lo que nos va a salvar. Y en ese sentido es muy sencillo porque la relación con el dinero y todo lo que tiene que ver con nuestro sustento es Hashem sustenta, punto, se acabó. Hashem me da lo que me corresponde. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo en este mundo no voy a abandonar a la flojera o a la indolencia, voy a hacer lo que me corresponde. Voy a hacer mi trabajo bien, voy a hacer mi trabajo con amor, voy a hacer mi trabajo con dedicación, voy a hacer mi trabajo pensando en beneficiar a todos los que me rodean. Y si es así, Hashem me va a dar el sustento, sin la menor duda, en su tiempo y con las condiciones que son apropiadas para cada uno de nosotros. Lo que fue determinado nos llegará. Y en ese sentido, por ejemplo, la actividad económica también es una prueba de fe. Los negocios a veces son una prueba de fe.
Y cuando hacemos negocios desde el punto de vista espiritual, sabiendo que la actividad del negocio no es nada más para que gane yo dinero y me vaya muy bien en este mundo, sino es algo ulterior. Y es esta actividad en el negocio, cuando yo lo hago con la intencionalidad, cuando sé que justamente soy un canal del Creador, por ejemplo, para traer riqueza, bendiciones a todos los que trabajan conmigo, o acercar un producto, ¿verdad? Y lo hago éticamente, de la mejor manera, pensando en el otro. Esto siempre será una prueba de fe. En los negocios siempre hay riesgos, y los riesgos no son más que oportunidades de fe. La gente dice, los riesgos son oportunidades de qué tan listo soy, de qué tan maravilloso y tan preparado. No, en realidad hemos visto gente súper capaz que de repente, porque cree que él con su capacidad puede resolver las cosas y que Hashem no está en escena. Hemos visto muchos casos, ¿no es cierto? Cada momento vemos estos casos. Pero ¿qué pasa con aquel que dice, mira, yo la verdad no soy tan talentoso, ni soy tan maravilloso hombre de empresa, pero sé que estoy aquí por una razón ulterior, sé que estoy aquí por traer luz y bendición, estoy aquí para ser ejemplo de quien me ve, estoy aquí para hacer lo mejor que puedo con los recursos que tengo. Si es así, siempre será una prueba en la que salgamos triunfantes. Todo lo que nos toca, mis amigos, está fijado desde arriba, con mucha exactitud. Y cada año en Rosh Hashanah se renueva esta situación. Y está de nosotros, de nuestro libre albedrío, cómo nos relacionamos con ello. Lo importante es qué canal elegimos para manifestar esto que Hashem ha diseñado con nosotros, con tanta exactitud. El canal del amor, el canal de la rectitud, el canal de la satisfacción, de la alegría, de la tranquilidad, o Haz Shalom, otra cosa. En nuestra relación con el Creador, no dejemos de pedir estar cerca del Creador, vernos favorecidos con esta capacidad de tener fe, con esta capacidad de entender que todo es para bien, con esta capacidad de entender que aunque a veces las cosas no se ven muy claras, si yo decido irme por la vía de la certeza, absolutamente todo saldrá bien, en su momento. Lo importante es saber desglosar cuál es el mensaje. En eso sí tenemos que pasar buen tiempo, en lugar de estar injuriando, creando malestar dentro de nosotros por la situación o por la persona y dándole muchas vueltas. Nuestro intelecto lo debemos de dirigir a entender cuál es el mensaje de Hashem, y generalmente son mensajes muy sencillos. A veces es resiste, tienes que aprender a resistir, tienes que aprender a estar ahí en el ojo de la tormenta sabiendo que no te va a pasar nada. Esa es la prueba. Muchas veces es cambiar cierto tipo de situaciones, muchas veces es cambiar las prioridades de nuestra vida. Si entendemos cuál es el mensaje de Hashem, entonces tenemos mucho más oportunidad de estar siempre conectados con esta fuerza maravillosa que es la emuná.
Ahora sí, preguntas. Bueno, yo me siento conectadísima con toda la clase porque curiosamente el lunes recibí una llamada que venía en el coche y estaba yo muy bien y me ofuscó de tal manera que hasta me perdí en el camino. ¿Qué hago, no? O sea, fue mi primera reacción. Y después me pasó sin saber lo que estás diciendo. Dije, a ver, ya has pasado por estas situaciones o similares muchas veces. ¿Cuál ha sido tu proceder siempre? A lo mejor tienes que cambiar tu forma de proceder. Y cuando encontré qué forma de proceder, o sea, diferente, me llené de una alegría, de una paz impresionante. Fue así como mágico. Pero, o sea, es algo que me ha pasado por mucho, o sea, no igual, ¿no? Pero disfrazado todo, ¿no? Entonces cuando dije, a ver, espérame, ya es algo hay que cambiar acá. Me cambió todo empezó a engranar diferente. Entonces fue como mágico, la verdad, fue muy mágico. Y la sensación que yo, o sea, fue liberarme tremendamente, porque ya no hubo ofuscación, ya no hubo... Claro. Digo, sí, primero sí llegó la ofuscación, pero... Claro, y por eso, aquí, ¿se acuerdan? Lo primero que dijimos es, cuando algo sucede, lo primero, y que nos altera, lo primero es switchar a la modalidad de emuna, no de reactividad, no en la parte intelectual, porque la parte intelectual sin el aspecto de emuná es una cabra loca, es una bestia salvaje, destructora. Así es. ¿Alguien? Sí. No, por favor. La plática me hizo reflexionar mucho sobre la idolatría, porque, o sea, me imagino que cuando yo le doy el poder a cualquier otro como la causa, la verdadera causa es Dios, yo le doy a otro ser humano. Es idolatría. Es absolutamente idolatría. Claro, aquel que no opera con emuná en su vida es un idólatra. Aquel que donde su vida no hay certeza en el Creador y le da la fuerza al basar badam, a la carne y a la sangre, a los seres humanos o a las cosas, al dinero, es un idólatra. Está dándole fuerza a factores no verdaderos para que controlen su vida. Claro. Sí. Yo también estoy pensando mucho y creo que hay dos maneras de llegar a esto. Tal vez una es como por la buena y otra pues puede ser por algo fuerte. Claro. Y creo que yo entendí esto y estoy muy conectada a esto el día, mi esposo falleció hace 11 meses y el día que estaba yo en el suelo y pregunté ¿qué es el Kadish? ¿Por qué se dice el Kadish? Cuando me dieron un libro y entendí lo que era el Kadish, ese día entendí todo esto. Entendí que alabar a Dios en el momento más doloroso es lo único que te puede sacar adelante. Claro. ¿Y qué quiere decir cuando alabas a Dios en un momento de duelo y dices el Kadish del doliente? En donde en ningún momento se habla de la situación, ¿verdad? Sino, ¿qué es el Kadish? Es, sea engrandecido, sea elevado tu supremo nombre, en fin, es pura alabanza. El Kadish es esta hermosa oración en arameo que tiene 4 versiones. Y no lo entendí el primer día. Claro, no. Me pregunté qué es y sí. dije, ¿por qué tenemos que enaltecer a Dios en estos momentos? Claro. Sí, no ¿Por qué? El primer día, pero... Porque enaltecer a Dios es esta forma en donde te pones en la modalidad de emuná. Cuando lo haces consciente, no cuando lo repites religiosamente o como dogma. Es que cuando dices, yo dije, es la única manera. En este momento en que las cosas no van bien, en este momento en que hay dolor casi insostenible, te dedicas a alabar al Creador. Porque eso es lo que te va a sacar adelante, esa certeza de que aún esto es parte de su plan.
Y si suena muy feo decir es que todo es para bien, pues todo es para bien. Sí. Para bien de Salma que partió en ese momento, es lo mejor que le pudo pasar. Ya que le pasó, es lo mejor que le pudo pasar. Porque eso lo determinó ¿quién? Sí, el creador. El Creador. Y nosotros tenemos libre albedrío. Pues este libre albedrío se mueve dentro de este plan maestro del Creador. Y podemos, sí, cambiar muchas cosas, inclusive alterar la naturaleza, cuando tenemos esta certeza total. Porque el Creador puede cambiar la naturaleza. Y si nosotros nos conectamos con perdón, si nosotros nos conectamos con esta capacidad de vibrar con el Creador, abandonarnos literalmente, saber de su presencia en cada momento, no hay una sola situación que no sea para bien. O sea, ojalá no hubiera yo aprendido esto en otra situación. Pero ahora que ya lo entendí. Sí, pero mira, mi reina, nunca hay que, el hubiera, ojalá lo hubiera. Sí. El hubiera es el tiempo más ingrato, porque ya no existe. Es que vas a hacer ahorita, ¿no? Y si no lo entendiste, Baruch Hashem, no era tu momento de entenderlo. Y dentro de esa situación, viviste una serie de cosas que por tu menor o mayor entendimiento padeciste y hubo efectos hasta que te encontraste a ti misma. ¿No es cierto? Y hay gente que no se encuentra a sí mismo porque no está entrenado en la espiritualidad. Y entonces, esa gente que pasa un dolor no llega a la aceptación, llega a la resignación, que no es lo mismo. La resignación es decir, ya no me queda otra. La aceptación es decir, esto es lo que quiere Hashem. Muy distinto. ¿Están de acuerdo? Muy distinto. No estamos aquí para resignarnos. Resignarnos es el perdedor. Es el que ya no queda otra, pues se resigna. Y estamos a nivel de la religión, yo mucha gente he oído que dice, ya resígnate. No. Acepta. Muy distinto. Resignarse es decir, esto está perdido, ¿no? Aceptar es decir, esta es la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem es amorosa. Y aunque ahorita no entiendo bien, acepto que no entiendo bien y que me toca ser paciente, me toca ser, observar dentro de mí, me toca hacer ciertas cosas, aceptando que todo es para bien. Oye, es que cómo me fui a meter a este problema. Bueno, ya te metiste. Y todo esto estaba en la visión y en el radar general del Creador. No, y más aparte yo lo escogí, ¿no? ¿No dice? Además lo escogiste, por supuesto. La otra. Además lo escogiste. Hay libre albedrío, por supuesto. Porque hay libre albedrío en donde puedes optar por la situación A, B, C, D, E, F, G, H, I, etc. No, bueno, me refiero a nivel alma, ¿no? Sí. Es lo que me dice mi hijo, tú lo escogiste. Claro, tú lo escogiste. Además. Muy bien. ¿Alguna otra? Muy creativos a la hora de escoger. ¿No? Bueno, hoy que es el día de Moshe Rabbeinu, Zehutot Hagen Aleinu, que su mérito enorme nos proteja y siempre nos enaltezca, que por su mérito seamos capaces de enaltecer nuestra emuná, de agrandar nuestra emuná, de vivir con esa certeza, porque finalmente el que vive con certeza vive con libertad y vive con alegría y vive libre de las tensiones y del estrés. Alguna vez
cuando mi maestro nos visitaba aquí en la Ciudad de México varias veces, me dijo que tenía un dolor de espalda y que necesitaba un terapeuta, un masajista. Y me acuerdo que llegamos a este lugar donde daban terapias, gente muy seria, y yo no sé por qué esta persona dijo, bueno, claro, podemos empezar con un masaje antiestrés y bla, bla, bla. Me acuerdo que mi maestro el Raf se le quedó viendo y le dijo, yo no tengo estrés. Bezrat Hashem, que todos seamos zojé de vivir con esta tranquilidad, porque la emuná siempre nos asista y siempre tengamos la claridad de ver que todo es para bien, no solo porque nos lo han enseñado, no solo porque es espiritualmente correcto decirlo, es porque lo vivimos desde lo más interno de nuestro corazón y nuestra alma, y que así sea.